bien, estamos listos para la entrevista y vamos a ampliar un poco la información que veíamos en la nota. Como saben, el sábado 14 de abril finalizó la octava cumbre de las Américas y se ha firmado un acuerdo con 57 puntos establecidos en diferentes ejes temáticos. Nos acompaña para hablar un poco sobre ello Ramiro Escobar, internacionalista. ¿Qué tal, Ramiro? Bienvenido. Gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias por acompañarnos. Decía yo, son 7 ejes temáticos más o menos los que abordan estos 57 acuerdos o 57 puntos en ese gran acuerdo que han establecido los jefes de Estado, los vicepresidentes, empezando por el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Sobre este punto en específico, Ramiro, ¿cuál es su opinión? Bueno, ese es el lema general de la cumbre, ¿no? Así es. Gobernabilidad democrática frente a la corrupción. En ese punto y en los otros hay algo que se menciona más de una vez, que es la educación, por ejemplo. Hay una parte, incluso en uno de los puntos dicen que hay que promover una nueva educación cívica toda la vida. Claro. Esa es la palabra que usan, me sorprendió. Reforzando justamente la lucha contra corrupción que sabemos está en todas las esferas. No claro, y me sorprendió que usaran esa palabra, toda la vida. Es como si fueran conscientes que no basta con enseñarle a las personas en el colegio, en la universidad, sino incluso después, ¿no? Creo que eso me parece muy importante porque hay que saber que la corrupción es en nuestro país tristemente sistémica, no es una excepción, o sea, es muy frecuente y la practican personas de diversas edades. Entonces, cuando se dice toda la vida, creo que se está pensando en reforzar campañas no solo educativas, sino culturales, claro, ¿no? Para que abarquen todas las generaciones. Claro, exactamente. Después se habla de mecanismos de cooperación en materia de protección de testigos, en materia de aparatos judiciales entre los distintos países, cosa que está ocurriendo, por ejemplo, entre Brasil y Perú. Se habla también de algo muy importante que no ha sido puesto muy de relieve, fortalecer a los organismos de control superior. Yo entiendo que ese es el Tribunal Constitucional, por ejemplo. O sea, lo que se dice en general en toda la declaración, todo el compromiso de Lima es que básicamente se está apuntando a fortalecer la educación, fortalecer los aparatos judiciales, fortalecer la independencia de poderes, ¿no? Promover políticas públicas que puedan combatir la corrupción de manera efectiva en cada país. Políticas públicas, marco normativo también creo que se ha hablado. Exactamente. Por ejemplo, también hay una parte en que se habla de cómo se va a hacer eso cuando se empiece una investigación y cómo se tiene que proteger al funcionario que denuncia, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, opinión generalizada de que las cumbres no sirven para nada. En realidad, lo que pasa es que hay que entender que es una cumbre y que es una declaración que proviene de una cumbre. Una cumbre es un encuentro de jefes de Estado y Gobierno. El compromiso que se firma ahí es un compromiso que tiene que ver con la voluntad que se pone de cumplirlos. Es como una persona va y se casa y dice, se compromete a, ¿no? Pero ya, que lo cumpla todos los días es otra cosa. Claro, hay que entender que el trabajo en realidad empieza luego de la cumbre. Exactamente. Y además, dependiendo de lo que ocurre en cada país. Por ejemplo, si un presidente tiene la voluntad de hacer cosas importantes contra la corrupción, digamos el presidente Vizcarra, pero tiene un Congreso que no lo acompaña en esa iniciativa, entonces va a tener problemas, no va a poder hacer todo lo que quisiera hacer. Entonces, ese es un factor que hay que tener en cuenta, ¿no? A veces se le atribuye a los presidentes más poder del que realmente tienen, cuando a veces el Congreso es el que tiene también poder. Por eso que es importante que este acuerdo firmado entre jefes de Estado y vicepresidentes se traslade a otras esferas, en nuestro caso, como bien has dicho, por ejemplo, con nuestros legisladores. Así es, yo creo que es un llamado no solo a los presidentes, sino a los otros Ejecutivo, poderes ¿no? del Estado, Exacto. ¿no? Que tengan que concurrir en el objetivo de combatir la corrupción. El otro problema que hay con el cumplimiento de una declaración como esta es que hay varios presidentes que ellos mismos tienen problemas con la corrupción. El caso más clásico es el presidente de Brasil, Michel Temer, involucrado en el propio caso de Lavallato. Y veíamos todos atentos, ¿no? El foro y, bueno, sus declaraciones. Sí, no se puede tolerar la corrupción, entonces yo veía eso y me quedaba sorprendido, ¿no? Bueno, digamos, la política es un ritual, una puesta en escena, un juego, a veces más o menos bien hecho, ¿no? Y donde siempre además decimos lo correcto. Sí. ¿No? Pero ¿qué tanto ímpetu hay por hacer lo correcto? Bueno, lo que pasa es que la sociedad lo va a exigir. Y en ese sentido, creo que está bien que haya habido cumbre empresarial, cumbre de jóvenes, cumbre de pueblos indígenas, incluso la cumbre de los pueblos, porque si los presidentes se encapsulan en su cúpula de poder, en su cápsula,
¿no? Entonces no van a sentirse obligados a hacerlo. Creo que está bien que sientan la voz de la ciudadanía, porque la corrupción finalmente, fíjate que es algo que a veces se pierde de vista, ¿no? Es un mal que nos afecta a todos, no solo afecta al Estado, porque el Estado cuando pierde dinero está dejando de hacer cosas que pueden beneficiar a las personas. Entonces, si realmente se quiere tener gobernabilidad democrática frente a la corrupción, se tiene que tener en cuenta que gobernabilidad, por ejemplo, es dar buenos servicios. Si hay robos inmensos, no se van a poder dar buenos servicios. Entonces, es muy serio esto, pero hay que estar vigilantes desde la sociedad y desde los distintos poderes del Estado. Tienen que interesarse en que esto realmente se cumpla, pero por supuesto hay zonas oscuras o grises, ¿no? Hay gente que tiene cosas que esconder. Entonces, para eso creo que la ciudadanía tiene que pensar bien en quién vota. Estamos en el Jurado Nacional de Elecciones. No tiene que pensar que su responsabilidad política no termina con el voto. Los 5 años que dura un periodo tiene que estar vigilante de qué hacen nuestros legisladores o nuestros mandatarios. Ahora, esta vigilancia ciudadana que bien has dicho es tan importante y tiene que darse en medida también de que exista acceso a la información. Así es. Y ese ha sido otro de los motores importantes que se ha discutido, ¿no? Uno de los puntos, la transparencia, el acceso a la información. Eso también tiene que ver con la actuación de la prensa. La prensa a veces solicita información sobre ciertos casos de corrupción, no se da o se da parcialmente, ¿no? Hemos visto casos de investigaciones en el Congreso donde, por ejemplo, no se termina la información y al final personas que evidentemente tendrían que ser sancionadas no son sancionadas. O las agendas priorizan un tema sobre otro, a unas personas sobre otras. O se blinda a personajes que son amigos de determinado sector político. Entonces, todas esas cosas son las cosas que hacen que no haya gobernabilidad democrática frente a la corrupción. El documento lo dice, 57 puntos muy específicos, concretos, pero con un lenguaje que es promover, impulsar, fomentar, que es el lenguaje que se usa en las cumbres, el lenguaje diplomático. Pero que responde a lo que no se está haciendo. Exactamente. Y fíjate, ¿qué es lo que pasa ya? Ese documento, si no se cumple, no hay sanciones. Quiere decir que es una cosa voluntaria, depende de cada país, depende de las correlaciones de poder interno, y por eso la sociedad tiene que estar ahí vigilante para que realmente, si nuestro presidente firmó esto se cumpla, y las sociedades de otros países también. Y por supuesto, bueno, en este momento, cuando pueda, en el día, en la semana, lo que tendríamos que hacer es tener acceso a estos 57 puntos, ¿no? Hacerlos nuestros, en realidad. Pueden conseguir en internet, Así hay que leerlos con detenimiento, hay que socializarlos en las aulas universitarias, en los colegios, en el propio Congreso, hasta donde sea posible, ¿no? El Congreso yo creo que es un lugar donde esto se debe leer con detenimiento y con lupa, ¿no? Bueno, y además porque hay una agenda parlamentaria que por supuesto tiene que incorporar estos temas. Por ejemplo, veíamos que se hablaba en la nota sobre el financiamiento de campañas electorales. Exactamente. Eso tiene que ver mucho con el jurado. ¿Cuántas veces hemos hablado en este espacio, Ramiro, sobre el financiamiento de campañas electorales? Aquello que ya se ha hecho, que por supuesto es bienvenido, ¿no? La bancarización, por ejemplo, pero aquello que no se está haciendo y que ya no se va a hacer para ese proceso electoral, pero esperamos, confiamos, no sé, ahora con uno de estos acuerdos se haga para el 2021. Eso depende de la decisión de los congresistas. Los que tienen que decir eso son los congresistas. Pero nuevamente, si la ciudadanía no presiona, ¿no? Si, por ejemplo, hay algo que cualquier ciudadano tiene que tener claro, ¿no? Como tú sabes, el jurado, la OMP organizan las elecciones. Entonces, votar no es como cruzar la pista y ver verde, rojo, ámbar. No, hay que tener en cuenta muchos más elementos. Entonces, creo que para el próximo proceso electoral, tanto regional como nacional, tendría que tenerse mucha más información sobre quién financia a quién. Y en base a eso, los ciudadanos deben saber por quién quieren votar o por quién no. Se ha pedido que se implementen medidas, ojo, y así se describe, que promuevan la rendición de cuentas, la bancarización de ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, porque además hay que decirlo, este es un punto que ha tocado a diferentes países de la región. Así es. Buena parte del caso Lavallato está vinculado con financiación de campañas. Por ejemplo, hay acusaciones de que financió la campaña del presidente Santos, financió las campañas en Brasil, financió las campañas acá, en el Perú, varias, casi todas, de los candidatos principales. Entonces, si eso se ha puesto ahí, para que nadie señale a nadie, evidencia de que eso ha ocurrido. Claro que sí. Bueno, otros puntos ya para ir finalizando, cerrando, se habló sobre la prevención de corrupción en obras públicas, contrataciones, ¿no? Se ha hecho un llamado también incluso al empresariado que seguramente ha estado presente en la cumbre. Claro, cuando uno mira el panorama de la corrupción en América Latina, tiene que saber que no es solamente un mal del Estado, sino de la empresa privada. Lavallato implica la participación de varias empresas privadas, OAS, Odebrecht,
Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao, son varias empresas las que en alianza con el Estado producen este enorme aparato de corrupción. Acá mismo en el Perú hemos visto eso con Graña Montero, entonces no podemos hacer un análisis meramente político del asunto, mirando no solo las esferas del Estado, sino lo que le corresponde a la sociedad, a los empresarios. Sí. Los empresarios deben tomarse muy en serio esto, porque van a caer en un desprestigio enorme si es que siguen tolerando o incluso promoviendo estas prácticas, ¿no? Bueno, finalmente vamos a aprovechar, por supuesto, que eres internacionalista. El presidente Vizcarra tuvo una posición sobre el conflicto de Siria y ha condenado, por supuesto, el uso de armamento químico, y el mundo entero está a la expectativa de qué va a pasar con este país. ¿Cuál va a ser la reacción de Rusia, por ejemplo? Mira, a mí me parece muy bien la posición de la Cancillería, que va en coincidencia con lo que ha dicho el presidente Vizcarra. Condenas el uso de armas químicas, pero dices además que la respuesta, dice el comunicado de la Cancillería, que la respuesta debe darse dentro del derecho internacional. Exacto. ¿Qué es lo que no ocurrir? No, es una manera de decir, miren, está bien, las armas químicas son una cosa brutal. Pero esa no era una solución válida. Claro. Lo que pasa es o una respuesta válida. El Consejo de Seguridad es el que autoriza el uso de la fuerza, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este caso no la ha autorizado, ¿no? Entonces, a pesar de eso, se ha procedido al ataque. Y ya son varias las veces en que esto ocurre. Estados Unidos es una potencia que puede hacer eso, pero con eso el derecho internacional constantemente se está vulnerando. Entonces, a mí me parece bien que el Perú tome distancia de ese tipo de prácticas y tome distancia también de las prácticas asesinas de usar por supuesto. Que se condene y que se diga a la vez, ese no es el camino. Claro, la política es justamente la ruta para encontrar soluciones de otro tipo. En Siria es muy difícil porque hay demasiadas partes encontradas. Rusia que apoya a Siria, Irán que apoya a Siria. Y que tiene sus propios intereses. Claro, exactamente. Estados Unidos que apoya a la oposición armada, pero que tampoco se quiere meter totalmente. Entonces, es un laberinto muy complicado. Pero lo que hay en el medio es la tragedia humanitaria siria, que cada día es peor. Entonces, el foco debería estar ahí, no simplemente en jugar con misiles, echar armas químicas para que solamente pronuncien el dolor del pueblo sirio, ¿no? Por supuesto, y no desligarnos, en nuestro caso, de esta realidad. Muchísimas gracias, por Ramiro, por habernos acompañado. Hemos conversado con Ramiro Escobar, internacionalista.